En un alarmante episodio que vuelve a colocar a México en el centro de la lucha contra el narcotráfico, un grupo de sicarios fuertemente armados asaltó la residencia del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Este ataque, perpetrado en una aparente muestra de desafío por parte de los cárteles de la droga, ha encendido nuevamente las alertas sobre la violencia que azota al país. El ataque se llevó a cabo en la madrugada del pasado lunes, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda de García Harfuch en un intento de asesinato. Según informes preliminares, el funcionario no se encontraba en su domicilio en el momento del atentado, lo que evitó un desenlace fatal. Sin embargo, los agresores causaron graves daños materiales y sembraron el terror en la zona. Este atentado se suma a los intentos previos de eliminar a García Harfuch, quien ha sido un firme opositor del crimen organizado en México. En 2020, ya había sobrevivido a una emboscada en la Ciudad de México, atribuida al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Su compromiso con la seguridad ha convertido al funcionario en un blanco de alto perfil para las organizaciones criminales. La respuesta del gobierno: operativo contra la chapiza y captura de un líder criminal. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, lanzó un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, dirigido contra una base operativa de la Chapiza, el brazo armado de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante la intervención, las Fuerzas Armadas lograron la captura de Omar Félix Loaiza, alias el Pelón de Sonoita o el Ocho, identificado como uno de los líderes de los grupos de sicarios al servicio de los Chapitos en el estado de Sonora. Este golpe representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región, aunque no se descarta que pueda generar represalias por parte del cártel. El impacto del narcotráfico en México, un problema estructural. El narcotráfico ha sido una de las principales fuentes de violencia en México durante décadas. Las organizaciones criminales han infiltrado múltiples niveles de gobierno y la economía, corrompiendo instituciones y generando un clima de miedo en muchas regiones del país. La guerra entre cárteles y el combate del gobierno contra estas organizaciones han dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos en los últimos años. Los cárteles no solo operan mediante el tráfico de drogas, sino que han expandido sus actividades ilícitas a la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. El control territorial que ejercen en ciertas zonas del país les permite operar con impunidad, afectando directamente a la población civil que queda atrapada en medio de los enfrentamientos. Omar García Harfuch, un símbolo de resistencia contra el crimen organizado. Omar García Harfuch se ha convertido en una de las figuras más destacadas en la lucha contra el crimen organizado. Su historial en la policía y su compromiso con la seguridad lo han convertido en un enemigo de los cárteles, lo que ha derivado en constantes atentados en su contra. Su determinación por mantener el orden en la Ciudad de México y su valentía frente a estos desafíos han sido clave para la estrategia de seguridad en el país. El apoyo ciudadano a Harfuch ha crecido en los últimos años, especialmente después de haber sobrevivido a múltiples intentos de asesinato. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta cuándo un funcionario que lucha contra el crimen podrá seguir haciéndolo sin el respaldo total del gobierno y la sociedad? El llamado a la unidad y resistencia del pueblo mexicano. México no puede permitir que el crimen organizado continúe dominando territorios y sembrando el miedo entre la población. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga unida en contra de estas organizaciones y apoye los esfuerzos de las autoridades para recuperar la paz y el orden. Este tipo de atentados y enfrentamientos nos recuerdan la urgencia de fortalecer el Estado de Derecho y de exigir que el gobierno actúe con firmeza contra el narcotráfico. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma en nuestro país. La lucha contra el crimen organizado no es solo tarea de las fuerzas de seguridad, sino de toda la sociedad. La denuncia ciudadana, la educación y el fortalecimiento de las instituciones son elementos clave para erradicar el problema de raíz. Conclusión: México debe resistir y vencer. El ataque a García Harfuch y la respuesta de la Sedena son solo una muestra más de la lucha que el país enfrenta contra el narcotráfico. Aunque los cárteles siguen demostrando su capacidad de violencia y control territorial,
Es responsabilidad del gobierno y de la sociedad no ceder ante el miedo. México es un país fuerte, con una población resiliente que ha superado muchas crisis. Ahora más que nunca, debemos unirnos y exigir justicia, seguridad y un futuro libre de violencia. Solo con determinación, unidad y acciones concretas podremos derrotar a estos grupos criminales y devolverle la paz al país. El atentado contra Omar García Harfuch y la respuesta inmediata del gobierno ponen en evidencia, una vez más, la brutalidad con la que operan los cárteles de la droga en México y la firme resistencia de las fuerzas de seguridad ante su avance. La violencia desatada por estos grupos no es un fenómeno reciente, sino el resultado de décadas de corrupción, impunidad y falta de estrategias eficaces para erradicar el crimen organizado de raíz. Sin embargo, estos hechos también resaltan la necesidad urgente de que el Estado refuerce su lucha con determinación, estrategia e inteligencia, para garantizar que figuras clave en la seguridad, como García Harfuch, puedan seguir cumpliendo con su labor sin verse constantemente amenazadas. El operativo llevado a cabo por la Sedena en respuesta a este atentado y la captura de un líder criminal como Omar Félix Loaiza representan avances significativos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que estos golpes a las organizaciones criminales no siempre son suficientes para debilitarlas de manera definitiva. Por cada líder capturado, nuevos cabecillas emergen, y las estructuras delictivas continúan operando con la misma o mayor violencia. La detención de miembros clave de los cárteles debe complementarse con estrategias más profundas que incluyan el desmantelamiento de sus redes financieras, la reducción de la demanda de drogas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en todas las regiones del país. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la sociedad mexicana sigue atrapada en una espiral de violencia, donde el crimen organizado ha logrado penetrar distintos sectores de la vida pública y económica. La extorsión, el secuestro y la trata de personas se han convertido en delitos cotidianos en muchas zonas del país, generando un clima de inseguridad que afecta a millones de ciudadanos. Este panorama no solo es preocupante desde un punto de vista de seguridad, sino también en términos de desarrollo social y económico, ya que la violencia impide la llegada de inversiones, limita la movilidad social y destruye tejido comunitario. En este contexto, Omar García Harfuch se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el crimen organizado, una figura que, con su historial de enfrentamientos contra los cárteles, representa la lucha del Estado contra la delincuencia. Sin embargo, su constante exposición a atentados y ataques pone en duda la capacidad del gobierno para proteger a sus principales funcionarios y demuestra la necesidad de redoblar esfuerzos en la seguridad de quienes se enfrentan directamente al narcotráfico. Si México quiere avanzar en la pacificación de su territorio, es crucial que estos líderes cuenten con todo el respaldo del gobierno y de la sociedad en su conjunto. No obstante, la lucha contra el crimen organizado no puede recaer únicamente en las fuerzas de seguridad. Es una tarea que involucra a toda la sociedad mexicana, desde los ciudadanos comunes hasta las instituciones gubernamentales, el sector empresarial y las organizaciones civiles. La denuncia ciudadana, la exigencia de justicia, la inversión en educación y la promoción de oportunidades económicas para los jóvenes son elementos clave para evitar que más personas caigan en las redes de narcotráfico. Solo a través de un enfoque integral que ataque tanto las causas como las consecuencias del crimen organizado, será posible erradicarlo de manera efectiva. Este ataque, lejos de amedrentar a la sociedad y a las instituciones, debe ser un llamado de atención para reforzar la lucha contra el narcotráfico con mayor firmeza. México no puede seguir permitiendo que los cárteles actúen con impunidad ni que la violencia continúe cobrando vidas y sembrando miedo en la población. Es momento de que el país se una en un esfuerzo conjunto para exigir mayor seguridad, fortalecer sus instituciones y recuperar los territorios controlados por el crimen organizado. México es una nación de gente trabajadora, resiliente y con una fuerte identidad. La violencia no puede ser el destino inevitable de este país. Con voluntad política, compromiso social y estrategias efectivas, es posible ganar esta batalla. El ataque a García Harfuch es un recordatorio de los desafíos que aún persisten, pero también una oportunidad para reafirmar el compromiso de todos los sectores en la construcción de un México más seguro y libre de la sombra del narcotráfico.